Se entiende por compactación de los suelos el mejoramiento artificial de sus propiedades mecánicas por medios mecánicos, logrando una reducción de espacios entre partículas sólidas de un suelo. La importancia de la compactación de los suelos se basa en el aumento de la resistencia y disminución de capacidad de deformación que se obtiene al sujetar el suelo a técnicas que aumenten su peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Por lo general, las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales, tales como cortinas de presa, diques, terraplén, bordos de defensa, muelles, entre otros. Actualmente existen muchos métodos para determinar las condiciones al momento de la compactación en campo. El primer método en la actualidad es conocido como la prueba de Proctor estándar. Esta prueba se realiza en el laboratorio y consiste en compactar el suelo en cuestión en 3 capas, dentro de un molde de dimensiones y formas específicas, por medio de golpes con un pisón, que se deja caer libremente desde una altura prefijada. Este procedimiento de compactación estudia la influencia que ejerce en el proceso el contenido de agua inicial del suelo para poder lograr una compactación óptima. Ventajas de la compactación: aumento de la capacidad de soporte, disminución de la contracción del suelo, disminución de futuros asentamientos y disminución de la permeabilidad. Capacidad de un suelo a la compactación. La capacidad de un suelo a ser compactado depende de algunos factores como lo son: el tipo de suelo. Existen 3 tipos de suelo, que son los no cohesivos, los cohesivos y los mixtos. Los no cohesivos son partículas de suelo que no tienden a juntarse ni adherirse. También son llamados suelos granulares o friccionantes, como lo son las gravas, arenas y limos. Los cohesivos son partículas muy pequeñas que tienden a juntarse. Son llamados suelos plásticos, como es la arcilla. Los suelos mixtos es la unión de los 2 tipos de suelo, los cohesivos y los no cohesivos. Existen otros factores como son la forma y rugosidad de las partículas, la distribución granulométrica y el contenido del agua. Métodos utilizados para la compactación. Los métodos usados para la compactación de los suelos depende del tipo de material con el que se trabaje. En los materiales puramente friccionantes, como la arena, se compactan eficientemente por métodos vibratorios. En tanto que en los suelos plásticos el procedimiento de carga estática resulta más ventajoso. Algunos de los métodos son: por presión estática. El material se compacta por la acción del peso propio del equipo y la superficie de contacto con el suelo. Se aplica en capas de poca profundidad o como sellado de capas. Por amasado. Es producido por las tensiones tangenciales que redistribuyen las partículas para aumentar la densidad del suelo. Se utiliza principalmente en suelos finos, cohesivos. Por vibración. El suelo se compacta no solo por la acción del peso propio, sino también simultáneamente por la vibración del equipo. Se basa en utilizar una masa excéntrica que gira dentro de un rodillo, la cual produce una fuerza centrífuga. Equipos de compactación. En la práctica existen equipos disponibles para este trabajo, tales como plataformas vibratorias, rodillos lisos, neumáticos o pata de cabra. Rodillos lisos. Tienen presión estática. El efecto de profundidad es limitada. Requieren de un mayor número de pasadas. En suelos no cohesivos causa grietas en la superficie de los suelos. La conducción de estos equipos es manual, autopropulsados o remolcables. Mayormente se utilizan en suelos granulares limpios.
Rodillos neumáticos. Tienen presión estática y por amasados. Son autopropulsados o remolcados. Tienen suspensión independiente en cada rueda y se utiliza en suelos arenosos con pocos finos plásticos y en acabado de superficies. La eficiencia de cualquier equipo de compactación depende de varios factores. Dos de los más importantes son el contenido del agua del suelo antes de iniciar la compactación, la energía específica empleada en dicho proceso. Por energía específica se entiende la energía de compactación suministrada al suelo por unidad de volumen. En conclusión, se puede decir que todo suelo sujeto a trabajo de movimiento de tierra, desmontaje, excavación o aplanado deberá ser compactado. Mediante la compactación es posible transformar un suelo blando y poroso en un material uniforme y estable, produciendo mejoras en sus propiedades mecánicas. El grado de compactación de un suelo depende principalmente del tipo de material a compactar, su capacidad para ser compactado y del tipo de equipo de compactación a ser empleado. Los suelos friccionantes se compactan eficientemente por métodos vibratorios y los suelos plásticos por procedimiento de carga estática. Para poder evaluar el grado de compactación de un suelo en obra, se debe determinar la densidad Proctor del material utilizado en el laboratorio y la densidad seca del material eficientemente compactado en obra.